Ayer hubo una muy buena noticia para México. Salió una publicación de Estados Unidos, de CBP, las autopartes que se producen en México tienen 0 aranceles. Entonces es una muy buena noticia. Hemos venido planteando qué cosa, la integración que tiene México con Estados Unidos en lo que hace específicamente la industria automotriz. Creo que esto nos va a conducir ¿a qué punto? A que tengamos la mejor condición relativa respecto a cualquier otro país del mundo, y eso se está materializando. Todos estamos trabajando en esa misma dirección y creo que pues ahí vamos avanzando. No echamos campanas al vuelo, porque esto es día a día, pero cada día algo se avanza. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Sí, fue como la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard destacaron los avances en la relación comercial con Estados Unidos, ya que la exportación de autopartes es de 70,000 millones de dólares y el que no tengan aranceles se ha logrado con negociaciones y el diálogo que ha tenido la presidenta con Donald Trump para tener trato preferencial por el TEMEC. Ebrard agregó que aunque hay avances, se sigue buscando mejores acuerdos. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la fiscal general Pam Bondi instruyeron a todas las agencias con jurisdicción en la frontera con México a aplicar mano dura e intensificar esfuerzos para frenar el flujo de armas que alimentan a los cárteles mexicanos. Además, se advirtió que habrá penas más severas para los intermediarios que compren armas en tiendas estadounidenses. Esto tras la designación de los cárteles como organizaciones terroristas. En otro orden de ideas, la polémica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Ernesto Zedillo continuó el día de hoy en la mañanera. La mandataria acusó a Zedillo de represor y autoritario al exponer un video sobre los casos de Aguas Blancas, Acteal y El Bosque, y justificó la difusión de este video en que será la población la que forme criterio y determine en qué gobierno hubo realmente autoritarismo. Así como hay una acusación directa a la presidenta de la República de que es autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial, pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión, pero que cada quien decida con información dónde hay autoritarismo y dónde hay libertad y dónde hay democracia. Por su parte, el expresidente Zedillo respondió a los señalamientos de la mandataria sobre que el sexenio del priista fue terrible. En una nueva carta señaló que la presidenta Sheinbaum y legisladores de Morena solo han desacreditado su denuncia con mentiras y calumnias sin responder con argumentos. Añadió que así como sucedió con el Fobaproa, debe nombrar a un auditor internacional independiente para auditar los proyectos del gobierno obradorista y acusó que el gobierno solo distrae la atención para que la ciudadanía no se percate de los daños causados por las obras y acciones de la administración anterior. Le hemos informado a través de Milenio Televisión y de nuestro canal hermano Canal 6 respecto a los pinchazos que se han denunciado en el metro y también ya en las calles de la Ciudad de México. Al respecto, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Berta María Alcalde, informó que hasta el momento se han presentado 41 denuncias por pinchazos en metro, metrobús y pumabús, aunque solo en 15 casos se ha confirmado médicamente la existencia de heridas punzantes en la piel y solamente en 4 se detectó la presencia de sustancias toxicológicas. Por otra parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que será reforzada la seguridad dentro y fuera de las instalaciones del metro, así como en toda la red de transporte público con equipos especiales. Los más de 5,800 elementos policiales desplegados en el metro reforzarán su presencia en andenes. Asimismo, se refuerza la seguridad al interior de los vagones y también se ha desplegado una gran cantidad de elementos policiales encubiertos para realizar labores de vigilancia y detección de conductas delictivas. Día 35 de las campañas rumbo a la elección judicial. Avanzan las campañas por un nuevo Poder Judicial de la Federación. Y entre los cargos a elegir este 1 de junio, destacan los de quienes resolverán las controversias electorales presentadas por ciudadanos, candidatos y partidos. En la boleta azul,
aparecerán los aspirantes a una magistratura de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Te van a dar varias boletas, pero ponle atención a la boleta azul. Ahí verás 2 listas. Las mujeres están en la columna de la izquierda. Y sí, vas a ver muchos nombres, pero fíjate muy bien, porque a veces lo mejor está hasta el final. Ya que sepas por quién votar, escribe su número en el recuadro que está arriba de la lista. Y en redes sociales han reportado sus actividades, recorriendo el país y enarbolando propuestas. Tengo 3 propuestas que son fundamentales, que es, primero, una justicia cercana a la gente, erradicar los formalismos innecesarios, porque usted a veces tiene un derecho, pero resulta que no se lo reconocen porque no llena un formulario, y la justicia por encima de los formalismos. Tu voto es la llave para que juntas y juntos abramos las puertas de este tribunal para todos y para todas. Y otros se jactan de hacer campaña fuera de su horario laboral. ¿Qué más, Vivi? Por último, sabemos que hay 3 elecciones. Ay, Vivi, ya tengo que entrar a trabajar. Prácticamente, pues, nos seguimos en la tarde. ¿Te parece? Muy bien. Hola, muy buenos días. Listo, Vivi. Acabamos por hoy. ¿En qué nos quedamos? De la boleta azul, pasamos a la boleta color melón, que es para los aspirantes a magistrados de alguna de las 5 salas regionales. A diferencia de la Sala Superior, las regionales resuelven controversias electorales en primera instancia. Del lado izquierdo aparecemos las mujeres. Lo único que tienes que hacer es escribir en uno de esos recuadros el número 01, que es el número con el cual contiendo. Les invito a votar por mí este 1 de junio. Soy una mujer con capacidad, con una sólida carrera judicial. Para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Viernes de analizar lo que ha ocurrido esta semana en el proceso rumbo a la elección judicial. Tengo el gusto de saludar a la doctora Paola Carmona, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, al doctor Francisco Vázquez Gómez, profesor investigador de la Universidad Panamericana, y al doctor Virgilio Jaramillo, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNAM. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Qué gusto estar aquí nuevamente. A ver, comencemos primero con la declaración donde reaparece el expresidente Ernesto Zedillo haciendo una crítica respecto a esta reforma judicial. Francisco, ¿cuál es tu opinión de esto? A ver, de manera muy concreta, me parece que las críticas del expresidente Zedillo son idénticas a las que hemos hecho desde el foro jurídico, y aquellos que nos pretendemos manejar con cierta objetividad, esto tiene razón por lo siguiente, porque las críticas devienen en la medida en que la reforma trastoca los 2 pilares esenciales de cualquier Estado constitucional, que son, por un lado, la garantía de los derechos y, por otro lado, la división de poderes. Si yo trastoco la independencia del Poder Judicial, que son al final del día los que nos terminan por decir qué contenido y alcance tienen los derechos humanos, luego entonces estoy trastocando el otro pilar. Eso quiere decir que el andamiaje sobre el que está construido cualquier Estado constitucional se empieza a desvanecer, se empieza a venir abajo. El expresidente Zedillo fue muy claro, y yo lo dije aquí en otras mesas. Me parece que se está trastocando lo que es el Estado constitucional. ¿Concuerdas con el expresidente entonces? Sin duda alguna, pero además con un elemento adicional. Si alguien tiene autoridad moral para decir lo que dijo, es él, porque el último que promovió una reforma profunda al Poder Judicial fue justamente el expresidente Zedillo en 1994. Desde 1917 hasta 1994 no había habido una reforma que verdaderamente pensara en reestructurar el Poder Judicial. Él lo hizo, y lo hizo en un contexto y unas circunstancias bastante complejas. Crisis política, ¿por qué? Porque había el magnicidio. Crisis económica, el error de diciembre. Crisis social, estalló la guerrilla en Chiapas. ¿Y qué es lo que hace él como economista? Y esto es un indicativo que a mí me parece fundamental. Él lo que hace es, lo primero que propone es reformar el Poder Judicial para fortalecerlo, para construir lo que teníamos, que era un verdadero tribunal constitucional, una carrera judicial, jueces, magistrados, ministros, que verdaderamente pudieran decidir por tus derechos y los míos.
Virgilio, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que el expresidente tiene todo el derecho de expresarse como guste, pero también creo que considerar autoritaria una elección democrática es desproporcionado, porque entonces eso parte del supuesto de que los votantes no saben, de que los votantes son tontos y que el votante no podrá decidir o que el votante no acudirá a las urnas. Más bien creo que, aunque si bien un régimen democrático que va a experimentar una nueva posibilidad al voto requiere de la responsabilidad de la gente que va a votar. Si las personas estamos lo suficientemente informadas como para acudir a las urnas y decidimos bien por las personas que vamos a elegir, entonces yo no creo que eso tenga que ser un fantasma del autoritarismo. O sea, entiendo que el expresidente lo diga, pero yo creo que eso parte de la premisa entonces de que el votante no está preparado y que la ciudadanía mexicana no tiene la madurez suficiente como para esto. Y yo no digo necesariamente que sí o que no, pero creo que parte de esa premisa y eso no se me hace aceptable. Paola. Creo que se está desvinculando, creo, Virgilio, que estás desvinculando la relación que existe entre democracia y división de poderes. Definitivamente no se puede entender que haya democracia y que haya elección libre si no hay una división de poderes, por una parte. Por otra, hemos estado también platicando acerca de las dudas que hay acerca de las personas que van y de la idoneidad de las personas que van a aparecer en las boletas. Entonces creo también que esa es una cuestión de que pues no irán, y bueno, respecto al porcentaje de personas que asistirán, el propio INE está calculando entre 10 y 15% cuando mucho. Entonces digamos que una elección de este calado con una participación entre 10 y 15% es muy baja. Y 10 y 15% pensando, ¿no?, en lo que fue la última elección, por ejemplo, bueno, la última toma de decisiones, ¿sí?, respecto al referéndum, ¿no?, acerca de la revocación de mandato. Entonces es bajísimo en realidad. O sea, ahora hay una cuestión, o sea, ya también hemos platicado en esta mesa que hay una cuestión. Sí vamos a votar, pero eso no quiere decir que vayamos a elegir. Noroña y Salgado Macedonio fueron muy claros al señalar que ya están decididas las candidaturas. Paula, respecto al expresidente Zedillo, decía Francisco que él sí es una autoridad moral para poder referirse a esto. ¿Tú consideras también? Coincido, ¿por qué? Porque el expresidente Zedillo planteó, digamos, el andamiaje institucional que ha existido en México a partir de su sexenio se basa en tres elementos, y él mismo lo señala. Uno fue la reforma al Poder Judicial, la segunda fue la creación y el fortalecimiento de órganos autónomos de primera generación, e incluyendo obviamente al Instituto Federal Electoral, entonces, hoy Instituto Nacional Electoral, que como sabemos también se busca, como también él lo menciona, ¿no? ¿Sí? Es lo que es la reforma que sigue. Te hago la misma pregunta, ¿crees que tiene la autoridad moral para referirse? Mira, yo definitivamente no creo que nadie tenga la autoridad moral para pensar que sus postulados tienen la razón simplemente porque los emite esa persona. Es decir, la autoridad moral desde mi punto de vista es bastante demagógica, y esto tiene que ver con el último expresidente o con el expresidente más antaño que podamos tener vivo. La gente no tiene autoridad moral, o no debería de analizarse académicamente con seriedad, debería de analizarse si los postulados que está diciendo parten de una estructura lógica, política, aceptable razonablemente, o si están siendo producto también de lo que tiene el otro lado, que es simplemente la víscera para criticar y para responder. Yo ahí sí no creo que se trate de un tema de autoridad moral, pero sí creo que en el tema de división de poderes que decía la doctora, anteriormente los ministros eran totalmente seleccionados por una terna que emitía el presidente de la República para la Cámara de Senadores, que cualquier grupo mayoritario podría haberlo decidido. En cambio ahora, la decisión final de quiénes van a ser los integrantes del Poder Judicial parte de otro lado, ya no parte de lo que decidiera el presidente, parte de lo que elija la población. Francisco, te veo negando con la cabeza. Sí, totalmente, porque, perdón, Virgilio, las propias críticas de los miembros del partido gobernante son las que legitiman las críticas del expresidente Zedillo. Y yo cuando he dicho que tiene legitimidad moral, simplemente lo digo porque él fue el último que propuso una reforma a profundidad del Poder Judicial. ¿Por qué digo que se legitiman? Porque pues hoy por hoy están poniendo en cuestionamiento los propios miembros del partido gobernante las candidaturas. Pero además esto se ha ido intensificando. No hay duda de que pues la genialidad de los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano,
Decía Hamilton en El Federalista que el poder ejecutivo tiene el poder de la espada. Es el que te hace cumplir que pagues impuestos. El poder legislativo tiene el poder de la bolsa, es el que te dice cuántos impuestos tienes que pagar. El poder judicial tiene el poder del discernimiento, que eso implica un razonamiento jurídico consistente. Eso no se compra en la tienda, eso no se define en las urnas, eso es una preparación, eso es una carrera judicial. Ellos mismos están, de una u otra manera, implícitamente reconociendo que los cargos son de distinta naturaleza. Y ahora te voy a decir por qué. Por otros dos elementos que a mí me parece que no hemos reflexionado aquí. El 1 de abril se aprobó una reforma constitucional en materia de nepotismo. Y entonces se prohíbe la reelección para los cargos ejecutivos y para los cargos legislativos, no así para los judiciales. Se prohíbe el nepotismo, es decir, no puede un pariente acceder al cargo inmediatamente después de aquella persona que salió, para los cargos ejecutivos y legislativos, no así para los judiciales. Ellos mismos están reconociendo que la naturaleza de los cargos son completamente distintos. ¿Por qué? Porque el discernimiento, el razonamiento jurídico, el que una parte te diga, oye, yo tengo la razón, la otra te diga, yo tengo la razón, y que haya un tercero imparcial que dirima esa controversia, insisto, no se compra en la tienda y no se determina en una elección. ¿Quieres decir algo, Paula? Sí, ahora, la reforma de 1994 no nada más es la conformación del Poder Judicial. También fue el establecimiento en el artículo 105 de la Constitución, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Procedimientos constitucionales que con un 74% de mayoría son letra muerta. Exactamente. Otra cuestión también, o sea, vamos... que esa se la debemos al Tribunal Electoral por la sobrerepresentación. Claro, ese es cortesía del poder del Tribunal Electoral. Pero además, sí, también después de la reforma de 94 viene la reforma de 2010, la reforma de 2011, la creación de una nueva ley de amparo que precisamente procedimentalmente le está quitando garantías y derechos a los ciudadanos en una cuestión. Nada más voy a mencionar un ejemplo, lo que sería la suspensión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A pesar de aunque le diéramos el beneficio de la duda de la democracia y del ejercicio directo del voto, procedimentalmente está completamente acotado. Va a estar completamente acotado el Poder Judicial. Virgilio. Bueno, creo que hay que retomar que eso de la sobrerepresentación que está ya llevado y traído y se vuelve a mencionar aquí, bueno, es algo que es completamente constitucional y que el INE al decidir eso y el tribunal al ratificarlo, y no es legal simplemente porque haya pasado el término de lo que debe hacer el INE y lo que debe hacer el tribunal. Es legal porque la normativa es muy clara, hasta 8% de cada partido. E incluso el ejercicio del INE que fue aprobado y ratificado por el tribunal es bastante menor, bueno, al menos en 5 o 6 espacios de lo que había proyectado la Secretaría de Gobernación, ¿no? Incluso los consejeros, el Consejo General, que no ha sido un consejo que se ha caracterizado por estar unido, el Consejo General mayoritariamente votó por esto. Y los que votaron en contra también lo hicieron pensando en que podrían reivindicarse públicamente frente a ciertos sectores. Y ahí es donde también le contesto al estimado doctor, el hecho de que algunos sectores del oficialismo piensen o opinen en contra, eso no significa, porque no partimos del punto de que el oficialismo tiene la razón. O sea, y además, los grupos de poder, la dinámica de grupos de poder hace que declaren públicamente en razón si sus intereses se ven favorecidos o desfavorecidos, pero es algo que puede pasar con este partido y con todos los demás partidos. Así que creo que qué bueno que lo hagan, porque eso significa que hay pluralidad, que en democracia es necesaria y que puedan tener la posibilidad de expresarla también. Francisco, luego Paula. Oye, Virgilio, nada más simplemente no hay una profunda incoherencia en el hecho de negar la posibilidad de que una vez que mi tío es senador, yo no pueda acceder a ese cargo por la reforma constitucional, pero si mi tío es juez, yo sí puedo acceder a ese mismo cargo. Ahí sí creo que debe de homologarse para que en los 3 poderes se quede de esa manera. Pero ¿sabes por qué no lo hicieron? Porque si tocaban ese punto, todavía más estaban dejando más en claro que el principio de inamovilidad de los jueces, que es un principio que prima en todo el Estado constitucional contemporáneo, se estaría violentando.
Ahí es donde está la incoherencia. Ellos mismos están reconociendo implícitamente que los cargos son de distinta naturaleza. Pues yo sí creo que son de distinta naturaleza. Ahora la forma, que es el mecanismo de designación, es el que se homologa. Ahora, como decía la vez pasada, si nosotros partimos del punto de cómo era el modelo anterior, entonces todos vamos a pensar que está mal. Pero ahora las personas juzgadoras serán electas por el pueblo, es decir, tienen una suerte de representación popular. Sí. A ver, no nos vayamos a magistrados y jueces de distrito. Son 64 candidatos a la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? A ver, está siendo muy optimista y está siendo muy naif pensando que la gente va a estar revisando todos los días la plataforma Conóceles. Y la gente no puede. No, o sea, una cosa es que puedan y otra cosa es que lo hagan. Son cosas completamente diferentes. Francisco. Sí. A ver, yo quiero también aquí poner sobre la mesa una falacia que implica este sistema. Tú y yo, Pedro, colegas, vamos a elegir a nuestros jueces de distrito, olvídense de los ministros, nuestros jueces de distrito, es decir, vamos a votar por determinadas personas en nuestro distrito jurisdiccional. Pero ¿qué pasa? Que pasado mañana esos jueces no van a conocer de la demanda que yo interponga, porque los turnos se van a seguir tramitando de la misma manera en como se tramitan hoy, es decir, yo interpongo una demanda de amparo, se genera un turno y le toca al juzgado 16º, le toca al juzgado 5º, le toca al juzgado 6º. Yo no voy a elegir al juez que va a decidir mi demanda. Esa es una falacia fundamental que la sociedad tiene que saber. Estamos eligiendo jueces simplemente de manera... Es decir... Porque toca. Porque toca. Yo elijo a mi diputado y sé que mi diputado me representa en mi distrito. Pero el juez no me va a representar, o sea, no va a conocer de los asuntos que yo voy a interponer. Virgilio, ¿es una falacia? A ver, no, por supuesto que no. A ver, ni va a conocer necesariamente o por fuerza, ni no va a conocer tampoco necesariamente o por fuerza. El ejercicio que se hizo para poder elegir de la forma más ordenada lo hizo el Instituto Nacional Electoral a través de un instrumento llamado el Marco Geográfico Electoral. Porque si nosotros hubiéramos hecho, o se hubiera hecho más bien la elección a través de concurrencia en razón de jurisdicción geográfica, las atribuciones que tienen las personas juzgadoras, en la Ciudad de México tendríamos 70 boletas. 70 boletas por elector. En cambio, con el marco geográfico se buscó votar a una persona por tipo de cargo, ya sea juez o magistrado, por especialidad, ya sea penal, civil, familiar, etcétera. Esa fue la forma que se hizo solamente. Virgilio, las demandas que tú vas a interponer, ¿las va a conocer el juez que tú eliges? Mira, esa parte tiene que ver con la forma en la que ustedes han aceptado o no la reforma. Esta es la Constitución. Esta es la Constitución. No, pero aquí hay una cuestión. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es la conformación del Poder Judicial y otra cosa es la parte procedimental. Y la parte procedimental es la que afecta a los ciudadanos todos los días, que ya se está viendo desde este momento, en el momento en el que hay renuncias y hay, ahora sí que los jueces que lleguen van a llegar con una carga excesiva de trabajo porque no lo están llegando a ver. Y ese es el primer efecto. Pero también hay otra cuestión. Nosotros vamos a ir a votar, ¿no? Nosotros vamos a votar, pero en la ocasión anterior platicábamos acerca de que no eran idóneos, o sea, la cuestión de la idoneidad. Perfecto. Que se han intensificado las denuncias en esta semana. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? O sea, estamos pensando también en que estamos hablando de que sean conservadores, que sean liberales. A ver, en el momento en el que hay un candidato, ¿sí?, en el que se presumen nexos con el crimen organizado, ahí hay fondo. Cuando hay un candidato que está presuntamente relacionado con una iglesia o con una secta, hay fondo. Cuando hay un candidato que está relacionado con sindicatos, hay fondo. Cuando hay un candidato que está relacionado con la milicia, hay fondo. Porque no va a haber objetividad, no va a haber imparcialidad, no va a haber independencia judicial. Bueno, eso es algo que igualmente puede pasar con el modelo anterior. A ver, qué bueno que se esté hablando de esto, porque el hecho de que haya denuncias, de que se estén publicando supuestas relaciones, y eso considerando que toda la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero todo esto es justamente, creo, lo que buscaba la reforma, que se pudiera debatir sobre los perfiles. Y yo sí creo que si encontramos un perfil que no merezca estar en alguno de los cargos del Poder Judicial, la población tiene en sus manos no votarlo. ¿Qué se requiere? Que salgan los medios, que se publique, que los académicos lo hablen, que en estas mesas se incorpore. O sea, yo sí creo que eso está bien. Ahora, llegará un momento que si el asunto que se ventile sea un asunto de elegibilidad, bueno,
habrá un momento procesal después de ver quiénes son los que ganaron para revisarlo. O sea, esto fue lo que revisaron los poderes, ¿no? Son más de 1,000 candidatos. Yo difiero respetuosamente de Virgilio porque me parece que, hablando con la verdad, lo que hoy por hoy tenemos que hacer es, si bien es cierto, estamos con reglas nuevas, eso no quiere decir que las vamos a aceptar. Al menos desde el punto de vista de la academia tenemos que revisar, tenemos que criticar. Yo puse hoy 2 puntos que no se habían mencionado sobre la mesa y que nos permitirán pasado mañana identificar, o más bien, corregir los errores que estamos identificando hoy. La pregunta es, ¿les van a hacer caso? No lo sé si nos van a hacer caso o no, pero lo tenemos que hacer, porque al final del día hay un control social que a eso nos lleva la academia, que desde el punto de vista de la ingeniería constitucional, Pedro, que es muy interesante, es como cuando este cachivache, ¿no? Te levantas y dice, oye, necesito una actualización. ¿Por qué? Porque algo está pasando mal en el sistema. Claro. Le das actualizar y se corrige. Eso es lo que no podemos dejar de ver o pensar. No se trata de simplemente ver al pasado, no se trata simplemente de ver el presente, es ver el presente para ver, oye, ¿y qué sigue? La propia presidenta Sheinbaum ha aceptado que se puede corregir. Y aquí es donde me parece que tenemos que empezar a ver cuáles son todos esos errores que tendrían que corregirse en la siguiente versión. Aquí te dicen la versión 1.0, 2.0, 3.0. Claro. ¿Cuál va a ser la siguiente versión? Sí, Francisco, pero tú dices que no estás dispuesto a aceptar la regla y que por eso asumes el rol de académico para difundir tu postura. Lo segundo es bueno, pero decir literalmente que no va a aceptar una regla que ya está en la Virgilio, Constitución... el que yo la acepte o no la acepte, da lo de menos. O sea, simplemente no estoy de acuerdo con ella y estoy haciendo ver cuáles son sus deficiencias en cuanto al diseño. Hoy por hoy yo voy a elegir jueces que no necesariamente van a resolver las controversias que yo planteé. Paula. Y jueces que ni siquiera tenemos la certeza de que lleguen. Además. Sí, porque tú puedes votar, vuelto al punto, votamos, pero no necesariamente elegimos. ¿Sí? ¿Y entonces quién elige? No, porque ya lo dijimos desde la primera mesa, el escrutinio no va a ser ciudadano. Pero ¿quiénes eligieron? Yo sé que escuchar. ¿Quién elige a los jueces y a los magistrados en este nuevo sistema? ¿Quién hizo los comités y particularmente el Senado? Entonces no tendrá caso ir a votar, ya están decididas quiénes son. Pues es que el tema es que el cómputo no va a ser ciudadano. No va a ser ciudadano, o sea, no es que yo vote o no vote. Entonces, ¿piensas que va a haber fraude? Yo soy un ciudadano consciente, yo voy a ejercer mi derecho y hasta la muerte voy a votar. Okay. ¿Sí? Eso no entra en tela de juicio. Pero de que valga mi voto, de que mi voto valga o no valga, esa es otra cuestión. Virgilio, por favor, hay una regresión. Los ciudadanos contábamos los votos, ahora no va a pasar así. Ahora cada boleta tiene hasta 10 votos que están clasificados por color y por especialidad, lo cual requeriría un modelo de capacitación que para que bajara al ciudadano, pues no resultó asequible o así no resultó del modelo del INE. Por eso las boletas distritales del INE van a contar. Volvemos al tema de la naturaleza de los cargos, pues por eso no hay que elegir jueces. Que va a haber fraude, insinuar que va a haber fraude se me hace muy poco serio. Yo lo que estoy diciendo es que es un esquema. Entonces no va a contar tu voto, sí. Es un está mal diseñada la reforma. Coincido. Y eso es, vamos, está claro como el sol. Bueno, coincido en el diseño de la reforma, pero que se diga que las ciudadanos no vamos a elegir, eso se me hace grave. Bueno, con esta coincidencia se nos fue ya todo el tiempo, entonces vamos a esperarlos la siguiente semana y seguimos platicando de lo que suceda. Gracias por estar acá. Gracias, Pedro, a ti. Y vamos, como cada viernes, con Ricardo Monreal y Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches y buenas noticias para los próximos años se dijeron ayer con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo. La presidenta Claudia Sheinbaum, por conducto del secretario del Trabajo, ha anunciado y ratificado su compromiso de ir por las 40 horas a la semana en las jornadas laborales para todos los trabajadores, que de hecho ya se aplica en el sector público y en algunos organismos también semipúblicos o mixtos que trabajan solo 5 días a la semana, 8 horas diarias. Pero ahora lo que se pretende es que las 40 horas se apliquen en la semana para todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores albañiles o de restaurantes o de empresas de prestadores de servicios. Esta reforma va a ser revisada
discutida, deliberada en un foro que va a arrancar o que va a iniciar la Secretaría de Trabajo el 2 de junio, en un mes aproximadamente, Pedro, y va a concluir el 5 de julio, más de un mes, en la que se reúnan trabajadores, sindicatos, empresarios y todos aquellos involucrados con esto para lograr una ley o una iniciativa que pueda generar consensos para todos. Buena noticia, Pedro, para toda la clase trabajadora. La presidenta cumple con su compromiso. Enhorabuena. Fue instalada la chimenea sobre la Capilla Sixtina que indicará con una fumata blanca o negra los resultados para la elección del nuevo Papa durante el cónclave del que iniciará el próximo 7 de mayo. Durante el primer día se realizará una ronda de votaciones por la tarde. De no existir acuerdo, en los días siguientes los cardenales realizarán 2 rondas de votación tanto por la mañana como por la noche hasta elegir a un nuevo Papa. Mi estimado Rapé, querido Pedro, vamos con los cartones. Vamos con los cartones que hablan precisamente, algunos de ellos, de lo que acabas de mencionar, de la chimenea papal, porque el Vaticano está que arde, y también lo del apagón, hablando de claro, allá en España. Se incendian y cosas que se apagan. Venga con los cartones, con la venia de Cartoon Movement y Cartoon Fortis, porque están buenísimos. Venga con el primero. Es la Estatua de la Libertad. Esta es una portada del New Yorker. Barry Blitt, desde Estados Unidos, nos puede regalar este cartón. Es la Estatua de la Libertad en una celda, ¿no? Así es, en donde ahí pues vemos, mira, hasta contó con los palitos y todo. Es un cartón que se ha hecho un montón de veces, se hizo bastantes veces, y bueno, pues vamos con el que sigue. Es de el monero Scott de los Países Bajos, y vemos, ¿te acuerdas de la reunión que tuvieron en el Vaticano Zelensky y Trump? Claro. Bueno. Y allá atrás un cura, un sacerdote. Vamos con el siguiente, que bueno, pues es un tal Rapé. Ese me cae bien, ese hombre. Sí, muchas gracias. Ese monero. No confías mucho en él. Venga con el que sigue. Alan McDonald desde Estados Unidos nos regala esta joya donde los buitres están encima del ataúd. Pero ahí hacen referencia a los cardenales. Sí, señor. Sí, esto es fuerte. Sí, es un cartón fuerte. Este es el tema. Y mira nada más esta joya. Custodio desde Brasil se estrena en esta sección donde, bueno, las élites poderosas, los conservadores, la derecha, bueno, claro, la extrema derecha. La extrema derecha, ahí está. Venga. El siguiente es Arcadio. Mira qué joya. Uy, así justo es de lo que hablábamos. Es la ilustración del día, es la ilustración de la próxima semana. El siguiente es sobre la gran apagón. El apagón, claro. Como dice Yuri, con el apagón, ¿qué cosas suceden? Lombilla desde España. Es como la silueta de Scream, ¿no? Es que vamos a hablar de 2 pinturas. Esta es exactamente el grito. Este es de Diego Arezzo, otro caricaturista español. Mira, es la forma de la península ibérica. Sí, claro. Sí. Está fundida. El siguiente es de el monero Ricardo, de España también. Bueno, se supone que es Pedro Sánchez. Como que no sabe por dónde fue la cosa, está en esa disyuntiva. Y bueno, ya el último es de un tal Rapé. Oye, qué bueno está. Ahí están los 3 logos de las 3 empresas privatización, por cierto. Ahí hay un rollo con Iberdrola, Endesa. Que hoy la presidenta hacía referencia a eso, ¿no? A la privatización. Que algo que debe ser neta, tan humano, debe ser público. Caray, pues esto provocó estragos y hasta muertes. Sí, señor. Caray. Maestro, Pedro, gracias, como siempre. Gracias a ti. Vamos a la pausa, volvemos. Viernes de radiografía de negocios con Jesús Hernández, nuestro editor en jefe de Milenio Negocios. Jesús, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches para ti, para la audiencia. Oye, platícanos de las motos eléctricas que avanzan en el mercado mexicano a una velocidad imparable. Y por un carril de mercado gris impresionante. Y es que para nadie es un secreto, para todo el mundo es obvio, es más, ¿no? Que en grandes ciudades y también medias, incluso en algunas poblaciones hasta alejadas, las motos están siendo todo un auge. Hay
de verdad un auge motoquero donde pues las motos, a pesar de que tienen 100 años de existencia en el país, en los últimos 10 años han crecido pues aproximadamente unas 4.37 veces. Estamos hablando de que según las estadísticas, el parque vehicular de motos en México ha pasado de 2013 de 1.9 millones a 8.3 millones, de acuerdo con las cifras del INEGI. Hay todo un auge de las motos, pues debido básicamente a 3 razones. Una es que este auge que vemos en el gráfico se debe en buena parte a los repartidores, ¿no?, de aplicación, que han sido todo un éxito. Pero aquí estás contando, bueno, en las cifras se cuentan estos vehículos eléctricos, porque creo que ni siquiera están entrando dentro de la categoría de motos, terminan siendo bicis por los pedales que traen. Como vehículos motorizados y tal, y es parte del por qué entran como mercado gris. Solamente por darte una idea de lo que se registró legalmente, el año pasado, el Banco de México, entraron al país unas 560,661 motos eléctricas. Esto es 141% más que en 2023. De acuerdo con pues las cifras de mercado, lo que vemos es que tanto eléctricas como de gasolina han crecido de manera exponencial en el valor. Y si vemos los que han entrado, que estos son los números de los eléctricos, en 2021 empezaron con 71,697, hoy ya se reportan legalmente 580,661. Es que una de las motivaciones, y te lo digo como un usuario de una motobici eléctrica, viviendo en el centro de aquí de la Ciudad de México, es justamente la facilidad para desplazarte en medio del caos del tráfico, en medio de los cierres viales. Una bicimoto eléctrica de este tipo te soluciona la vida. Perfectamente, y eso es una de las grandes causas del auge. El tráfico, la facilidad, el precio, porque hay que recordar que una moto eléctrica, dependiendo de la categoría, puede valer 50% lo de una moto a gasolina. La más barata va de está 6 a 10 mil pesos, justo, más o menos. 6,000 pesos la más barata. Eso hace que sea todo un auge. No te va a sorprender que 90% vienen de China, obviamente. Sin embargo, ya empieza a ser un problema de una competencia desleal, porque los fabricantes y los importadores que traen estas 9 de cada 10, ¿no?, estas 560,000 motos, pues están denunciando que ya sea porque las pides por vía online o porque entran como otro tipo de componentes o se reensamblan acá. Bueno, ¿no? hemos visto aseguramientos en plazas chinas. Recientemente hubo un aseguramiento en la Ciudad de México donde decomisaron 1,400 motos eléctricas solamente en la Ciudad de México. Y bueno, esto expone una de las marcas fabricantes de motos, de las legales, ¿no?, que hay en el mercado mexicano solamente 80 empresas chinas compitiendo por este segmento de autos de motos eléctricas y pues también algunas de gasolina. Pero este es un mercado que va a crecer muchísimo. Se cree que todavía para 2030, si hoy en 2025 vale 4,600 millones de dólares el mercado mexicano, va a crecer hasta 7,800 millones de dólares en 2030. Un auge que, bueno, nos va a tocar ver todos los días en las calles de México. Habrá que ver también cómo afecta la regulación que se va a hacer, por ejemplo, en la Ciudad de México, justamente a la ley de movilidad eléctrica, en donde los vehículos que ya sobrepasen los 25 kilómetros por hora ya no van a poder utilizar el carril de la ciclovía, van a tener que emplacarse estas motos, que esa es otra ventaja, que te las venden con la facilidad de que no las tienes que emplacar. Pero bueno, vamos a ver primero cómo afecta eso y ya lo estaremos platicando, Jesús. Y eso va a pasar en la Ciudad de México. Hay que recordar, hay muchas ciudades donde no se requieren emplacado, pero ciertamente hay que legislar y hay que regular este mercado. Exactamente. Gracias, Jesús, y gracias a usted por el honor de su sintonía. Hasta el lunes.